la nube y en un segundo más nos va a aparecer la notificación de que se está transmitiendo esto en vivo, ¿vale? Listo, ya nos arrojó la notificación de que estamos totalmente en vivo en la página de Casa de Cultura José Antonio Alzate. Sean todos bienvenidos, muy buenos días a todos. Gracias por seguir esta primer conferencia en lo que es la celebración de la conmemoración del 223 fallecimiento de nuestro gran ilustre personaje José Antonio Alzate. Le damos la bienvenida a todos nuestros compañeritos que se están uniendo a esta sala de Zoom. Muchas gracias por darse el tiempo. En este segundo día de actividades de lo que es el festival les hemos preparado muchísimas cosas en las que nosotros vamos a poder compartir lo que ha sido el conocimiento de José Antonio Alzate. Y qué mejor que iniciar este ciclo de conferencias en lo que es el festival con una persona que ya es un gran amigo de nuestra comunidad, de nuestra Casa de Cultura, el doctor Alberto Saladino. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido a esta sala. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la generosidad que han tenido para que pueda compartir con ustedes algunas ideas, algunos datos, algunas informaciones acerca de la vida y de la obra y además del contexto que hizo posible a José Antonio Alzate. Claro que sí. Buenos días y saludos a usted, a Mario Arturo y a todos los quienes nos están acompañando esta mañana. Muchas gracias, doctor. Antes de dar inicio a esta charla, me gustaría hacerles la mención que estamos totalmente en vivo en la página de Facebook de Casa de Cultura. También nuestros amigos del CBT Chimalpopoca y de otras instituciones se están uniendo a esta sala por vía Zoom. Les reitero, las preguntas las van a poder hacer, vamos a poder interactuar ustedes de manera en vivo. Solamente necesitamos que nos coloquen sus preguntas o comentarios para hacérselas llegar al doctor Alberto y pues podamos enriquecer esta charla, ¿vale? Y bueno, para dar inicio a esta primer conferencia dentro del Festival SATE que tenemos preparados para ustedes, me gustaría compartir una breve semblanza de lo que ha sido el trabajo, la trayectoria del doctor Alberto Saladino, que estamos muy emocionados, muy orgullosos de poder contar con este tipo de figuras que nos van a enriquecer en cuanto al conocimiento de lo que ha sido la trayectoria y como lo dijo ya también de voz del doctor, el contexto histórico que vivió José Antonio Alzate en ese momento. Esta breve semblanza dice así: filósofo, académico e historiador de las ideas, licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México de 1983 y 1988 respectivamente. Desde 1981 ha sido profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, teniendo a su cargo asignaturas relacionadas con la historia y la filosofía. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, entre ellas están Cienfuegos, Sonora, Puebla, Baja California, el Instituto de Graduados en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tamkang en Taipei y la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente fundador de la Corresponsalía Toluca del Seminario de Cultura Mexicana del 2010 al 2013, es miembro del Observatorio Filosófico de México, de la Asociación Filosófica de México y de la Sociedad Brasileña de Historia de la Ciencia de 1995. Integrante del Comité Académico del Seminario Internacional de la Historia y la Filosofía de las Religiones de la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez. Integrante de la Asociación para la Historia, Filosofía y Pedagogía de las Ciencias Matemáticas desde 1993. Y es así como le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Alberto Saladino García, a quien dejamos los micrófonos para que nos pueda compartir el conocimiento de esta conferencia. Bienvenido, doctor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias a todos ustedes por la generosidad para que pueda participar esta mañana en este evento. El título que me han asignado dos científicos de la Ilustración hispanoamericana, José Antonio Alzate y Francisco José de Caldas, es en realidad el título del primer libro que escribí, la tesis doctoral sobre José Antonio Alzate, y que ha tenido la venia de mi universidad y de la Universidad Nacional Autónoma de México para editarlo
y reeditarlo en el año 2011. La Universidad Nacional Autónoma de México hizo una segunda edición. Y bueno, la parte central que hoy voy a exponer en realidad provienen de este libro que ha tenido muy buena recepción y que se encuentra en bibliotecas de América Latina, de Asia, de Europa. Y qué bueno que esté circulando el conocimiento de Alzate más allá de nuestras fronteras como se lo merece. Estoy muy contento porque ustedes han estado cultivando la memoria de uno de los hombres que sentaron las bases de la identidad de nuestro pueblo como nación, desde el estudio del conocimiento de nuestra naturaleza, de la explicación de los fenómenos que le tocó vivir. Y esta mañana voy a centrar mi pequeña lectura que haré ante ustedes para explicar lo que me ha parecido una cuestión básica de por qué este hombre tuvo y ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de la historia cultural mexicana, y no solo mexicana, sino hispanoamericana. Entonces, centraré todo sobre la idea de ciencia. ¿Qué es lo que entendía por ciencia José Antonio Alzate? Para tratar de mostrar cómo es que este planteamiento de Alzate novedoso en la época en que él vive lo desarrolla, debo señalar que es mejor para poder fortalecer y comprender su idea de ciencia, el ponerlo en relación con otros personajes de su época. Y de manera especial voy a hablar casi como vidas paralelas, aunque uno es más joven, otro es de más edad, el caso de Alzate, de estos personajes que le han dado lustre a la historia intelectual de América Latina. Y por eso hablar de estos dos científicos de la Ilustración, José Antonio Alzate y Francisco José de Caldas, el primero novohispano nuestro, nacido allí a un lado del Popocatépetl, el lugar paradisiaco donde ustedes viven, en Ozumba, y el otro personaje, Francisco José de Caldas, que nació en Popayán, en uno de los actuales departamentos más importantes de Colombia, en esa época conocida como la Nueva Granada. Francisco José de Caldas nació en el año de 1771 y fue fusilado en el año de 1816, en plena época del proceso de la lucha por la independencia. Es un mártir de la independencia de Colombia, de la Nueva Granada. En tanto, José Antonio Alzate, como lo han dicho, estamos conmemorando el 223 aniversario de su fallecimiento, y él había venido al mundo en el año de 1737, un 20 de noviembre, una fecha icónica en la historia nacional. Entonces, esta contrastación entre los planteamientos, la vida, los aportes de Alzate y uno de sus pares del mismo nivel, el sabio Caldas, me permiten entonces mostrar la importancia de nuestro sacerdote. Pero yo creo que podemos tener más elementos que nos explican su valía, el impacto de su quehacer científico, si además explicamos un poco el contorno de las ideas que permitieron crear ese clima renovador intelectual del siglo XVIII, que le permitieron a él formarse, a pesar de ser un religioso, en el contacto con el estudio de la naturaleza. Por eso haré alguna referencia a las ideas de la Ilustración y previas a la Ilustración, la génesis del pensamiento científico moderno con lo que denominamos la revolución científica. Ese es, en esencia, la exposición que haré esta mañana,
pero que la voy a sistematizar con la lectura pues, de un texto que no es otra cosa, sino es algo así como las conclusiones a las que me permitió llegar el estudio de la obra de Alzate y Caldas en la época que les tocó vivir, fines del siglo XVIII. Entonces empiezo la lectura diciendo así: determinar las ideas y prácticas de la ciencia natural entre los ilustrados del Nuevo Mundo implicó revisar las condiciones y fuentes de la nueva cultura de las colonias españolas en América en el siglo XVIII, las condiciones sociopolíticas, las peculiaridades de la ilustración europea, las singularidades del movimiento de renovación cultural en Nueva España y en Nueva Granada. José Antonio Alzate y Francisco José de Caldas fueron indiscutiblemente los máximos exponentes en sus respectivas colonias de las ideas ilustradas. Ello y su enorme vocación intelectual les permitieron establecer insospechadamente un novedoso significado de ciencia. Es pertinente recapitular su formación y sus obras para plantear sus implicaciones. José Antonio Alzate y Ramírez de Santillana, con instrucción eclesiástica, tuvo una marcada vocación científica desde su niñez. Ambos aspectos de su vida revelan, por cierto, la contradicción del contexto en que se formó, un contexto donde las ideas religiosas eran hegemónicas, pero al mismo tiempo se venían generando ideas para promover el conocimiento de nuestra realidad a través de los mecanismos de la racionalidad. Fue Alzate un hombre que a partir de la década de los años 60 inició su obra de 1760 y empezó a concretar su vocación, aunque él se ha formado antes y ha estado en contacto con uno de los intelectuales más afamados de los religiosos jesuitas, me refiero al padre Clavijero, que es el que un poco le va a motivar ese escudriñamiento con la naturaleza. Hay una anécdota que contamos, yo la cuento mucho, de que Alzate cuando cursaba alguna asignatura con Clavijero en su época de preparación, recién muy jovencito, cuando había llegado de Ozumba a la Ciudad de México, había logrado convencer a sus padres que lo mandaran a estudiar a la Ciudad de México, y va a estudiar pues en el colegio de San Ildefonso y se va a encontrar con Clavijero. Y entonces Alzate, que había vivido su niñez frente a fenómenos maravillosos de la naturaleza, como los volcanes que circundan a este lugar donde él nació, le insistía a Clavijero que le aclarara si había habido estudios acerca de los recursos florísticos de la Nueva España, y Clavijero, con la savia que tenía, con la información, le dijo que sí, y lo mandó, para que tuviera más información, lo mandó a buscar una obra que había escrito un famoso médico, el médico del rey Felipe II en el siglo XVI, que había escrito la primera flora de la Nueva España. Ese libro, un libro muy famoso, muy importante, que le manda a Clavijero a buscar, no lo va a encontrar Alzate. Lo hace porque ha sucedido una desgracia en el Escorial, donde el texto original que escribió este médico, Francisco Hernández, el protomédico del rey, se había quemado la biblioteca, y ese libro impresionante también había sido quemado. Entonces, se decía que había algunas copias en Nueva España, en alguna parte.
y pues Alzate era la década de los 50, se estaba formando, pues se quedó con la idea, nunca pudo encontrar el libro. Claro, el libro se encontró, pero hasta el siglo XX, y ahora la UNAM lo ha reeditado. Bueno, pero es en la década de los 60 cuando se van, cuando son expulsados los jesuitas, se expulsan a los jesuitas en el año de 1767 de el virreinato de la Nueva España. Alzate como que le cae el 20 y se han ido estos promotores de la cultura ilustrada, religiosos jesuitas de Nueva España, y él va a retomar y va a asumir un papel protagónico que lo vamos a tener pues como uno de los personajes más importantes. Por eso digo que su obra ya personal lo va a empezar en la década de los 60 con investigaciones que luego, pues por ejemplo, las va a publicar con el primer periódico que escribe, el Diario Literario de México en esta década, y observaciones que va a hacer sobre las manchas del sol, etcétera, etcétera. Bueno, se nutrió Alzate de una abundante información extraída de la literatura producida en Nueva España y de la recibida de Europa. La bibliografía que conoció o refirió fue vastísima, y los autores que citó pertenecen a las más variadas concepciones y disciplinas del saber. Además, debe añadirse, tuvo contacto directo con científicos europeos. Como Buffon fue un corresponsal de la Academia de Francia en Nueva España, y con instituciones académicas, porque fue socio correspondiente de esta que he mencionado, perteneció a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y también al Real Jardín Botánico de Madrid. El conjunto de elementos señalados, las condiciones económicas y la esmerada educación formal que recibió Alzate, aunados a su congénita inclinación naturalista, moldearon su capacidad intelectual y desarrollaron en él actitudes que sellaron su vida. Fue un pensador científico, dinámico, prudente, cuestionador, crítico, antiescolástico, indagador, imaginativo, propositivo y profundamente comprometido con la sociedad de su tiempo, al suscribir como principio rector de sus trabajos su convicción de servicio. Siempre intentó poner el conocimiento científico y técnico a disposición de la sociedad. Esto es algo que nos heredó y que es justamente la máxima del compromiso ético de los científicos, que Alzate lo puso a prueba, de que el conocimiento beneficie a los miembros de la sociedad. Su obra periodística es la principal prueba de sus propósitos. O sea, él divulgó artículos, fundó periódicos, dirigió 4 periódicos, publicó en otros periódicos, porque quería que lo que él investigaba, los resultados de su quehacer científico, fueran conocidos por la República de las Letras, o sea, por la gente alfabetizada de esa época. Por eso digo que la obra periodística, que es la fuente para poder conocer de primera mano las ideas, los resultados de las investigaciones de Alzate, resultan totalmente elocuentes. Yo en ese sentido incluso lo he identificado como el padre de la divulgación científica en América. Además, Alzate, por todo eso, lo he definido en algún artículo que he publicado, he dicho que se convirtió en la figura más importante de la cultura novohispana. Es el hombre que mejor retrata el símbolo de las personas cultas de la época novohispana. Ahora, un hombre semejante a él, con una vida paralela en el sur de América, en Nueva Granada, fue Francisco José de Caldas y Tenorio, quien tuvo una formación que revela la inercia de una sociedad que se niega a cambiar, pero que alberga en su seno condiciones de cambio tan fuertes que le imposibilitan mantener el statu quo. Lo hicieron a él, lo hicieron que estudiara, a su familia, que estudiara la carrera de abogado, pero apenas terminó sus estudios, se dedicó con mayor ahínco a la investigación de las ciencias naturales. Reforzó su vocación
la lectura de una bibliografía abundante y en la cual destaca la lista de autores adscritos a lo nuevo. Lo que mayormente influyó en su formación fue la práctica científica que desarrolló al lado de tres grandes hombres de ciencia de Europa que llegaron a Nueva Granada y que lo van a influir de manera muy importante, y que esto, en el caso de Caldas, sería una diferencia frente a Alzate, porque Alzate fue autodidacta en muchos aspectos y se formó con los valores de los intelectuales que habían, particularmente de los jesuitas aquí en la Nueva España. Pero el caso de Caldas no, él tuvo la fortuna, era más joven, para que se formara al lado del gran maestro, el sabio Mutis, José Celestino Mutis, un eminente médico español que llegó y introdujo la ciencia moderna a Nueva Granada, pero también tuvo la fortuna de estar en contacto con Alejandro de Humboldt y con un botánico que lo acompañaba, que es el francés Aimé Bonpland. De modo que Caldas va a tener este influjo con hombres de ciencia de su época venidos de Europa. Estos fueron, estos científicos, quienes no solo lo pusieron en contacto con informaciones de punta, sino básicamente le infundieron la confianza de que el proceder y los resultados de sus investigaciones eran novedosas y además significativos. Caldas resultó ser la expresión y la síntesis del ambiente cultural neogranadino de las postrimerías del siglo XVIII, del siglo de las luces y del amanecer del siglo de la independencia, por cuanto su pensamiento y su práctica científica manifestaron actitudes intelectuales de colaboración, crítica, con una conducta enciclopedista, antiescolástico, disciplinado y también comprometido con el mejoramiento social y político. Este último tuvo en su obra dos vertientes: otorgarle al saber científico cánones pragmáticos e intervenir en la guerra de independencia, cuya consecuencia fue su fusilamiento a la temprana edad de 45 años. La verdadera trascendencia de José Antonio Alzate y Francisco José de Caldas consiste en sus aportes. Por cierto, yo creo que además de los de carácter técnico o teórico formulados por ellos, el que me parece más relevante fue haber aclimatado una nueva idea y práctica de la ciencia moderna. José Antonio Alzate descubrió el origen de la laca, del carabe, de la curcuma otorramerito, ejecutó adaptaciones del barreno inglés, construyó pararrayos, inventó el flotador automático, ideó carretas para resolver de manera más eficaz la recolección de basura, proyectó el farol hexagonal para lograr mayor iluminación en la Ciudad de México y tuvo bajo su responsabilidad el proyecto para colocar la gran campana de catedral de la Ciudad de México. Recomendó trabajos de ingeniería para superar las dificultades de navegación de la laguna de Chalco y el uso intensivo del ladrillo. Inventó el jabón de aceite de coco y llamó la atención sobre la posibilidad de que las manchas solares tuvieran relación con los ciclos agrícolas y fueran causa del cambio climático. Una idea verdaderamente genial. Aquí, como vemos, pues los aportes resumidos de Alzate son elocuentes de que él estaba comprometido para que sus conocimientos científicos ayudaran a resolver problemas que tenía la sociedad de su época. Francisco José de Caldas, por su parte, considerado el padre de la geografía colombiana, es el precursor de la geografía económica y geografía política. Adaptó un telescopio y otros instrumentos científicos, proyectó un cuadrante solar con el anteojo acromático, estableció la ley que preside la variación de la temperatura de ebullición del agua con respecto a la presión barométrica y fijó la proporcionalidad entre la escala del barómetro y la del termómetro para medir la altura de cualquier lugar sobre el nivel del mar. También reconoció más tarde que existió otro procedimiento más adecuado para el mismo propósito. Sin embargo,
el principal y más valioso aporte de ambos, de Alzate y de Caldas, consistió justamente, y lo revela así toda su obra, en practicar una idea novedosa de ciencia, distinta al conocimiento escolástico, este conocimiento meramente teoricista, memorístico, reiterativo, por un conocimiento que fuera práctico, que fuera experimental, que tuviera impacto en la sociedad. Esta nueva idea de ciencia justamente la van a desarrollar estos dos personajes porque bebieron en los resultados de los mejores avances que había tenido la cultura del mundo occidental. En primer lugar, el caso de la revolución científica. Por revolución científica entendemos ese proceso histórico de cambios en el campo de la manera de pensar de hombres y mujeres que se dio en Europa entre los años de 1450, cuando se edita el primer libro que en el formato que hoy lo conocemos se ha mostrado como la mejor síntesis de la memoria de la humanidad, y 1689, cuando Newton edita su gran obra que se va a convertir en el canon de la ciencia moderna, Principio Matemática de Filosofía Natural. Entonces, el significado de ciencia que se desprende al revisar detenidamente los escritos de José Antonio Alzate y Francisco José de Caldas, con elementales diferencias, es el mismo, lo cual resulta sorprendente por vivir en territorios lejanos, en años distintos y con formación también diferente. Y entre ellos no hubo correspondencia, no hubo manera de que tuvieran contacto entre ellos, uno porque es más joven y lo otro porque siempre hemos tenido una especie de condena desde que se impuso la conquista en los territorios americanos, de impedir la comunicación entre nosotros y todo verlo así. Eso es lo que es el saldo del colonialismo intelectual que nos impusieron, de ver que lo mejor está en Europa. Entonces, estas situaciones son las que impiden hablar de una posible correspondencia entre estos dos personajes. El contenido del significado de ciencia lo es el señalamiento de dos fases del mismo proceso. En la primera fase, la ciencia, o sea, el quehacer científico, es caracterizado como el proceso de cuestionamiento de la realidad natural para responder cuestiones teóricas, resolver problemas prácticos, desarrollar procedimientos más efectivos para solucionar cuestiones y problemas, y como un cuestionamiento ilimitado. Para lograr mayor eficacia en el proceso de cuestionamiento, se emplean procedimientos y herramientas propiamente científicas como los instrumentos, y ellos usaron el barómetro, el telescopio, termómetros, etcétera, pero también acudieron a fuentes científicas, conocieron leyes, teorías, axiomas de la ciencia moderna. También hicieron apelación a hipótesis, a técnicas de clasificación, de enumeración, y usaron métodos para la investigación donde pudieron reconocer operaciones controlables como la observación y la experimentación, o pusieron en práctica operaciones mentales o lógicas como la analogía, la inducción, la deducción. De modo que entonces ellos desarrollaron una idea dinámica de la ciencia, una idea práctica y experimental de la ciencia. Esta primera parte de la idea de ciencia tiene que ver con lo que nosotros simple y llanamente hoy identificamos como la parte de la investigación científica. Es la parte más importante que ellos desarrollaron. Y es la razón por la que nosotros podemos amparar por qué su gran creatividad, porque no se dejaron llevar por el principio de autoridad que había sido dominante hasta esa época, sino que ahora todo ellos lo ponían en duda y buscaban su propia explicación con procedimientos metodológicos, con observaciones rigurosas, con experimentaciones controladas para llegar a establecer justamente resultados de esta primera parte de la idea de ciencia, que es la investigación.
La segunda fase es la de entrega de resultados, que es la que sustenta el momento en la que se establecen los nuevos conocimientos y se convierten, se denominan a esos nuevos conocimientos como teorías, como axiomas, leyes, principios, postulados, reconocido propiamente como positiva o científica, y sobre la que se ha definido la ciencia como un cuerpo de conocimientos racionales, objetivos, sistemáticos, metódicos, verificables, referentes a una rama del saber o a varias ramas del saber, la practican ellos y la ponderan. Esta fase es una fase que cuando uno ya tiene los resultados, en realidad lo que aparece es una idea estática de la ciencia. Si nosotros solamente nos dedicamos a conocer los conocimientos, o sea, las leyes, las teorías, los axiomas, y lo repetimos, pues en realidad desarrollamos una conducta estática y los científicos no pueden crear nada si nada más conocen conocimientos, los tienen que llevar a la práctica. Por eso la idea dinámica de la ciencia radica en lo que hicieron Alzate y Caldas, de ir a investigar, de realizar ese proceso de manera meticulosa. Ambos científicos otorgaron mayor énfasis a la ciencia como proceso de cuestionamiento para llegar a explicaciones más exactas y precisas de sus objetos de estudio. De ahí que hayan generado y difundido una idea de ciencia dinámica, ilimitada, progresiva, acumulativa y con profunda capacidad de automejoramiento, toda vez que buscaron incrementar sin límite nuestros conocimientos, nuestras informaciones y habilidades para responder preguntas y resolver problemas. Además, nos heredaron una idea pedagógica de la ciencia al concebir que sus resultados informan e instruyen sobre la perfectibilidad de este tipo de proponer el uso de los conocimientos la contemplaron en suma como madre de todas las soluciones, como conocimientos ventajosos, como arte útil. Esa fue la idea que ellos desarrollaron de ciencia y que hoy por eso les tenemos un reconocimiento fundamental. Son verdaderos paradigmas del conocimiento científico en la historia de los países latinoamericanos. Alzate y Caldas no son los únicos, hay una comunidad más grande, aunque sí los más destacados ilustrados hispanoamericanos establecieron con solidez el paso del conocimiento especulativo, o sea, el de carácter escolástico, silogístico, al conocimiento científico por verificable. Construyeron el puente que facilitó el acceso de la ciencia tradicional a la ciencia moderna, y debido al cultivo de ella, además lograron aportes técnicos y prácticos como los que he relacionado. Los tomamos como prototipos porque manifestaron de la manera más adecuada y concreta, con el mayor relieve y talento, su época. Todo ello demuestra que el contacto de las colonias americanas con todas las manifestaciones de la cultura occidental no había sido en vano. En el caso particular de la nueva ciencia, esta tuvo influjo inmediato en nuestro medio, tan luego se empezó a internacionalizar o traspasar las fronteras de Europa. Llegó, claro, esa ciencia a Estados Unidos con Franklin, por ejemplo, Benjamin Franklin, que fue un gran tecnólogo y del que sí tuvo mucho conocimiento Alzate, porque fue constructor de pararrayos y aquel inventó pararrayos. Pero también estas ideas de la revolución científica, estas ideas de la ilustración llegaron a Hispanoamérica de manera a veces un poco sesgada, a veces de manera heterodoxa. Los libros llegaban de manera escondida y así algunos leían este tipo de libros con temas novedosos. Pues sí, esta manera de actuar la hicieron Alzate y Caldas. El proceso del deslumbramiento del hombre ante la ciencia, de haberla convertido en saber fehaciente y único fiable para conocer todos los fenómenos mundanos como hoy se la concibe, partió de dos
revoluciones culturales. Una fue sintetizada por Francis Bacon, que es la que conocemos, o yo aquí denomino como revolución científica, quien determinó como función del conocimiento científico contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida bajo el ideal de acceder a la felicidad humana, al limitar a la ciencia a las cosas útiles y al estudio de la naturaleza. Para los hombres de la época de la revolución científica, conocer el mundo tuvo como propósito controlarlo mejor, lo cual solo podía ser alcanzado por obra de las ciencias y de las técnicas. La gran difusión de la ciencia desde entonces fue una consecuencia de esa concepción. Así le entendieron, y es la segunda revolución cultural, la de la ilustración, la del siglo XVIII, así la entendieron los ilustrados. Por ejemplo, Jean d'Alembert, quien hizo la introducción a esos volúmenes de 28 volúmenes que se editaron en París con el nombre de Enciclopedia Francesa. Jean d'Alembert vio en Francis Bacon el evangelista de la ciencia. El reconocimiento que los ilustrados hicieron a la obra de Bacon es testimonio de que lo consideraron maestro y guía. La ilustración fue el segundo y más firme movimiento cultural que consolidó y difundió la concepción mesiánica de la ciencia. Condorcet justificó el progreso inevitable de la humanidad porque conceptualizó a la ciencia como el saber consagrado a recabar y ordenar los hechos, exhibiendo las verdades útiles que brotan de ellos. El conocimiento de la naturaleza tendrá como fin el bienestar y la felicidad de la sociedad. El siglo XVIII expresó como axioma que el saber científico conduce a la felicidad y a la virtud. En esta centuria comienza el tiempo de lo que podríamos denominar religión de la ciencia. O sea, la ciencia se convierte en la panacea para resolver todos estos problemas, y esas son las ideas que nutren y que orientan la acción de Alzate y de Caldas. Pero estas ideas ellos de alguna manera las materializaron y venían de la revolución científica y de la ilustración. Por eso digo que Alzate y Caldas son dos ilustrados consumados, los más importantes o dos de los más importantes en América. La fe en la ciencia nueva se sustenta en las facultades innatas, como dijo Diderot, que utilizan para establecer el conocimiento de la naturaleza, la razón y los sentidos. La ciencia que fundamenta la ilustración es aquella donde la razón juzga de acuerdo con los datos que le proporcionan los sentidos. Con base en esta idea de ciencia, solo los cuestionamientos dirigidos a la naturaleza que ponen en juego la razón y los sentidos son considerados científicos. Esta concepción de ciencia tiene su propia fundamentación en el instrumento que ha impulsado el progreso, y es el método científico. En ciencia, el método se ha convertido no solo en uno de los elementos que la caracterizan, sino en su principal singularidad. Al método científico lo soportan el racionalismo y el empirismo, corrientes que tienen como fundadores a pensadores situados entre la época de la revolución científica y la ilustración. El racionalismo respalda al método científico porque señala que la verdad se obtiene mediante la razón, y el empirismo porque la justifica con la observación y la experimentación. Como es tan convincente la manera de proceder, se ha tomado a la investigación científica como guía valiosa y confiable para la acción. Este modo de tratar los problemas fue consolidado durante la Ilustración, durante el siglo XVIII, al sugerir la necesidad de que todos los datos recogidos se sometieran a pruebas y rigurosas para validación de nuevos conocimientos mediante la observación acuciosa, la reflexión profunda y la experiencia precisa. El método científico, resumidamente, se llegó a conceptuar como el instrumento por el cual se tratan de solucionar las interrogantes desprendidas de la naturaleza. De modo
que entonces nosotros tenemos que decir que Alzate y Caldas lograron desarrollar su creatividad porque aprendieron a usar el método de investigación científica. Eran seres humanos, uno se formó como abogado, Caldas, y el otro se formó como religioso, tenían sus creencias, pero esas creencias de la vida privada no las conjuntaron con su práctica científica, con su vocación científica. La vocación científica la ampararon en el uso del método científico. Los momentos que marcaron el derrotero de la ciencia moderna tuvieron repercusión en América en forma inmediata. Y de ese modo, más que la temática, destacaron en este continente la concepción de la ciencia y su práctica. En tal sentido, las obras y maneras de proceder de José Antonio Alzate y Francisco José de Caldas son paradigmáticas. Conceptuaron a la ciencia como el descubrimiento incansable de información para ponerlo al servicio de la sociedad. Fueron científicos que empeñaron todos sus esfuerzos en el anhelo de saber, que realizaron una cruzada imaginativa para arrancarle a la naturaleza sus secretos y entregárselos a la sociedad. Debe considerarse que sus aportes son originales porque investigaron en función de lo que otros hicieron antes que ellos, de quienes extrajeron y sintetizaron los aportes medulares de la ciencia, saber para explicar la naturaleza, el mundo, utilización de los procedimientos para interrogarla, el método, y difusión de los conocimientos para ponerlo al servicio de la sociedad a través del periodismo. Les recuerdo pues, que ambos fueron periodistas, editaron, llenaron las páginas de sus periódicos con notas muy importantes y solo benéficas. Las 8 columnas de sus periódicos, tanto de Alzate como de Caldas, tenía notas del tipo siguiente, las notas más importantes: debate sobre la cuadratura del círculo para referir temas matemáticos, o descubrimiento de manchas en el sol para mostrar un fenómeno muy común en el sistema planetario en el que vivimos, o la identificación de nuevas plantas o de nuevos reptiles o de nuevos animales. Toda esa información que ellos lograban en sus investigaciones la escribieron, y por eso hoy la podemos inventariar, porque están en sus periódicos y lo hicieron para que esos conocimientos los usaran para la felicidad humana. Por eso a ambos personajes también los podemos identificar como verdaderos democratizadores de la ciencia a través de este tipo de publicaciones que ellos realizaron. Y estoy terminando, de esa concepción y práctica de la ciencia, enfatizaron como principal enseñanza para el modo de vida su espíritu, esto es, la irresistible necesidad de explorar y cuestionar. En el ámbito sociopolítico, tal actitud tuvo como consecuencia el cuestionamiento de las relaciones existentes, pues abonó otra concepción del hombre y de la sociedad, y que en el caso de las colonias hispanoamericanas alimentó las expectativas de independencia. Pues sí, yo digo que la primera independencia, los héroes de la primera independencia que hubo en plena época virreinal fue la independencia mental. Y los principales promotores de la independencia mental, que fue antes de la lucha armada de independencia de nuestras sociedades, fueron justamente las que realizaron personajes como Alzate y Caldas. Alzate, yo digo que él nutrió de una serie de ideas para fomentar el amor a lo nuestro, con el conocimiento de nuestra geografía, con el conocimiento de nuestros recursos naturales, con el reconocimiento de nuestra cultura hasta esa época acumulada, que no hizo otra cosa sino aportar los primeros elementos de nuestra identidad nacional, de que éramos una sociedad distinta a la allende el mar, a la madre patria. Y esto luego lo van a tomar otros religiosos, pues como Hidalgo, como Morelos, como Matamoros, que se van a alinear
a las filas en la lucha por la independencia nacional. Pero la independencia intelectual precedió, la lucha por la independencia intelectual precedió con la práctica de la ciencia moderna en Hispanoamérica. En el caso de Caldas, pues ya les dije, él se dedicó a poner sus conocimientos geográficos como estrategia de los revolucionarios que independizaron a esta colonia, a la Nueva Granada, para convertirla luego en pues la Gran Colombia, que incluía a Venezuela, a Colombia y el Ecuador. En fin, termino. Para nuestro tiempo y sociedad, esas lecciones de los científicos ilustrados latinoamericanos que aquí he ejemplificado con Alzate y con Caldas, representan el reto de asimilarlas a nuestra vida y cultura de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y quedo a las preguntas, comentarios, recomendaciones que crean conveniente. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Realmente nos sentimos muy orgullosos de haber tenido esta gran plática con usted, esta gran aporte que nos viene a proporcionar para que podamos entender más sobre el contexto social de lo que fueron estas dos figuras novohispanas y sobre todo porque cómo de este lado de América pues podemos a lo mejor llegar a entrarnos en el bache de que podemos entender que las grandes figuras científicas o los grandes pensadores solamente se dieron en Occidente, ¿no? En Europa. Cuando realmente aquí en América Latina, pues también se tienen estos personajes, bueno, en ese momento, atados a lo que era la corona española o de distintas colonias que estábamos sujetas en este territorio de América, pero pues quisiera yo también compartirle que la mayoría de las personas que nos acompañan en esta conferencia, en esta charla, son amigos, son alumnos, en primer lugar de dos instituciones que también agradecemos bastante su apoyo y sobre todo el compromiso que pueden para con estas conferencias. Un saludo fuerte a los amigos de la Escuela Preparatoria Oficial número 122 y del lado también que están en la sala de Zoom se encuentran nuestros amigos del CBT Chimalpopoca, ubicado en nuestro municipio de Ozumba. Afortunadamente tenemos muchos agradecimientos, doctor, muchas felicitaciones por esta gran charla que nos ha compartido. Nos gustaría empezar con algunas preguntas que tenemos que nos han llegado en lo que es el grupo de WhatsApp. Recuerden la dinámica para nuestros amigos que están en la sala de Zoom. Ya veo que están colocando algunos comentarios. Muchísimas gracias por interactuar en el chat. Si gustan llegar a hacer, hacerle llegar las preguntas a nuestro querido amigo Alberto, son bienvenidos siempre y cuando levanten la mano para que puedan hacerlo, ¿vale? Pero también nos están llegando algunas preguntas en nuestro grupo de WhatsApp, doctor, si está bien podernos responder. La primera de ellas dice así: ¿por qué se dedicó a muchas áreas de estudio José Antonio Alzate? O sea, digamos, entendiendo que a lo mejor la pregunta tal vez sea como muy tajante, pero hay algunas personas, algunos amigos que siempre nos preguntan esa parte, ¿no? ¿Por qué José Antonio Alzate se dedicó a muchas áreas de estudio? Muy bien, muchas gracias por dispensarme su tiempo, todos los que están escuchando esta charla. La pregunta es muy interesante y me permite añadir una información más de lo que he señalado. El siglo XVIII es un siglo en el que los intelectuales están promoviendo la idea de tener un conocimiento amplio de todo lo que existe. Y entonces son mentes muy abiertas que saben de la importancia de tener conocimientos físicos, astronómicos, matemáticos, botánicos, zoológicos, etcétera. Y en ese siglo, cuando ven que hay mucha información de distintas ramas del conocimiento, buscan ordenar ese conocimiento y entonces van a aparecer en el siglo XVIII los primeros libros para que tengamos
fuentes, hoy lo decimos nosotros en el lenguaje mexicano, tengamos tumbaburros para resolver nuestros problemas. Y entonces hicieron las Wikipedias de su época, que son enciclopedias. La enciclopedia nació en el siglo XVIII. Los franceses hicieron una enciclopedia que editaron, que lograron conformar Denis Diderot, un eminente filósofo francés, y Jean d'Alembert. Pero lo mismo en Inglaterra, hicieron una gran enciclopedia que se llama la Enciclopedia Británica. Y en Nueva España, igual tenemos un personaje de película que fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México. Creo que es el único americano que en esa época ocupa esta posición tan importante. Y él justamente hizo una enciclopedia que no la terminó, pero empezó a publicarla. Entonces, el siglo XVIII es el siglo de la enciclopedia y la gente quiere saber de todo. Y obviamente las personas que están aprendiendo, pues cultivan el enciclopedismo, por eso les interesa todo. Pero yo quiero además añadir otro elemento. Alzate es fiel reflejo de la tradición, de la manera de pensar que tenemos los mexicanos, que viene desde la época mesoamericana. Nosotros tenemos un pensamiento de carácter holístico, de carácter de pensamiento integral, integrado. Nosotros, de carácter sintético, nosotros no tenemos un pensamiento analítico. Los europeos prefieren estudiar cosas así pequeñitas y por eso le han dado mucha importancia a la especialización. Nosotros, en cambio, buscamos desarrollar conocimientos que hoy podríamos ubicarlos como interdisciplinarios. Y entonces Alzate y Caldas podríamos decir que son los padres de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad, porque ellos cultivan de manera general los conocimientos, pero eso no significa que no se apliquen luego a estudiar casos particulares para desarrollar conocimientos de la física, de la química, de la matemática o de la astronomía. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. En verdad le agradecemos también este tiempo que nos está dando aparte de lo que ha sido su charla. Yo entiendo mucho que está comprometido con esta parte de compartir su conocimiento y sobre todo sus estudios y su investigación, porque debemos recalcar que toda la charla que nos está compartiendo hoy el doctor Alberto es gracias a la investigación que él mismo ha hecho. Entonces, es momento de que ustedes puedan resolver todas las dudas, despejar todas las dudas, especialmente los amigos que somos de esta comunidad de Ozumba, ¿vale? Siguiendo bajo esa dinámica, doctor, si usted pues nos podrá indicar en qué momento podemos parar en esta gran charla que se está haciendo, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué expulsaron a los jesuitas de la Nueva España, doctor? De acuerdo a lo que usted ha investigado. Sí, se denomina así a este grupo religioso. No es orden religiosa en estricto sentido, pero ha sido usual denominarla así. Los jesuitas no fueron uno de los grupos religiosos que llegaron en el inicio de la conquista. Ellos llegaron al final del siglo XVIII. Pero los jesuitas tienen un principal interés por cultivar el conocimiento y le dedicaron siempre al estudio, a la educación, una importancia mayúscula. Por ejemplo, ellos lograron a fines del siglo XVI, cuando recién han llegado, crear una nueva universidad que ellos van a administrar, pero no le van a dar el título de universidad. Pero en realidad los estudios que allí se hacen tienen este carácter, además de formar religiosos. Ese colegio va a ser muy importante, se va a llamar Colegio Máximo de San Pablo y San Pedro. Este Colegio Máximo es un espacio de renovación cultural. Allí, por ejemplo, a principios del siglo siguiente, del siglo XVII, llegó un jesuita que escribió un libro de lógica que va a ser muy importante, Antonio Rubio. Y esas lecciones de lógica que él escribió se publicaron y luego sirvieron de texto en los colegios jesuitas de todo el mundo. Justamente ese libro de Antonio Rubio lo leyó y en él se preparó René Descartes.
se estudió ese libro, y nosotros lo conocemos en México con el nombre de Lógica Mexicana. Es producto de la visión heterodoxa, abierta de los jesuitas, que en el siglo XVIII promovieron la ilustración. Pero no solamente fueron muy educados, muy sabios, muy interesados en difundir el conocimiento racional, además de que eran religiosos, sino que los jesuitas también fueron muy buenos administradores y lograron tener mucha riqueza. Fueron la envidia del gobierno virreinal, del gobierno metropolitano, porque estaba en crisis económica ese gobierno y había una orden religiosa que era muy rica. Y fue la envidia política, la envidia intelectual, el que fueran muy heterodoxos estos, el que llevó a que entonces el rey de España acordara con el Papa sacarlos de sus reinos para quedarse con todos esos recursos. Y esto va a suceder y van a salir los jesuitas de todo el reino español, de todos los virreinatos, no solamente de Nueva España. Y en el año de 1767, pues los van a sacar sin decirles agua va. Llegan la gente del gobierno, los ponen en los barcos, en los transportes y los mandan a Europa. Van a estar en Italia y allí la mayoría de ellos, mucho van a escribir luego, van a hacer obras muy importantes, entre ellos el maestro de Alzate, que va a ser clavijero, que va a escribir una muy importante historia de México antiguo. Entonces es una razón política, hay intereses económicos y hay naturalmente un interés por tratar de impedir la renovación cultural, lo que orilla a que el poder metropolitano saque a los jesuitas de todas las tierras del reino español en América y en Asia también. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por resolver esa duda. Veo que estamos muy activos realmente, tanto en el chat de la sala de Zoom, si usted se ha dado cuenta en la pequeña ventana que le están saliendo muchos jóvenes que siguen interesados sobre este tema. Y de hecho, una pregunta que sale de nuestras redes sociales nos dice la siguiente, doctor. ¿Alzate era hijo de españoles? Entonces, bueno, y si lo fue, entonces, ¿quién fundó la academia donde estudió Alzate y por qué él no se fue a estudiar a España? Bueno, el padre de Alzate era de origen español, la madre no. La madre era oriunda de allí de Ozumba y además esta madre descendía de una familia de alcurnia y de alcurnia intelectual, porque ella era sobrina de la mujer más brillante que ha producido México en toda su historia, que nació allí a un ladito, la tía abuela de Alzate, Sor Juana Inés de la Cruz, o el nombre que le damos, el nombre realmente de pila, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Entonces, Alzate no va a tener este interés de ir a Europa, porque España no representa mayor atracción intelectual. Y él, habiendo nacido en un pueblito, pues eso era Ozumba, un pueblito en el siglo XVIII, pues más bien la aspiración, como sigue siendo hoy en día, la aspiración es ir a estudiar al centro, a la capital del centro cultural del virreinato, que es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México relativamente está muy cerca de Ozumba, que pensar en irse fuera del país cuando del virreinato, mejor dicho, cuando no había estas condiciones de intercambio. Entonces, no, Alzate y la familia decide, además la familia, pues no tan fácilmente decide que se vaya a Alzate porque es el único hijo hombre que tiene esta familia. Y luego si él va a tener desarrollo religioso, pues lo van a perder. Y los padres tenían algunos bienes, pero al fin se impone este derecho de ser lo que fue Alzate y viene a la Ciudad de México y va a estudiar con los religiosos y luego pues va a destacar y se va a quedar como religioso sirviendo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Oh, muy bien, doctor. Bueno, realmente eso también es un comentario, rescato la parte también de lo que ahorita nos está hablando, que todavía hoy en día, pues la mayor aspiración de muchos jóvenes que nos están también escuchando
en esta charla, pues es llegar a estudiar a la capital, ¿no? De nuestro México. Y es por eso que le hago una pregunta que, pues yo creo que va muy relacionada en este aspecto. ¿Cómo podemos hacer o qué tenemos que hacer nosotros para que nuestros jóvenes, qué es lo que tenemos que cambiar o mejorar para que nuestros jóvenes puedan retomar, pues, este sentido de José Antonio Alzate, este sentido de querer estudiar, de querer ser grandes investigadores, porque José Antonio Alzate, pues, fue eso, ¿no? Un gran investigador y gracias a eso, pues, pudo realizar sus aportes y observaciones científicas. ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos que jugar en esta situación, doctor? Sí, una primera acción que tenemos que hacer es lograr que nuestra educación deje de ser una educación bancaria, que se supere la idea de que vamos a la escuela para aprender lo que el maestro nos enseña. Tenemos nosotros que tomar una actitud y tenemos que fomentar en los estudiantes de despertar la curiosidad y el interés por ser mentes muy cuestionadoras, porque la investigación científica empieza con preguntas, con problemas que hay que plantear. Y nuestra niñez tiene una chispa para plantear preguntas muy novedosas. Nuestros jóvenes igual, son rebeldes por naturaleza. Pero nuestra educación no ha sido capaz de canalizar esas inquietudes para que se apliquen a lograr satisfacer esas preguntas a través de la disciplina intelectual, a través de la práctica del conocimiento científico. Y eso requiere, pues en primer lugar, que nuestra educación, como nos la dejó don Benito Juárez, que es una educación laica, le dé toda la importancia que tiene el conocimiento científico. No solo el conocimiento científico, pues también el conocimiento artístico, porque requerimos muchos artistas que le den fama y reconocimiento a nuestro país, pero también requerimos muchos humanistas, intelectuales, críticos, poetas, dramaturgos, etcétera, que ayuden a contribuir al desarrollo nuestro. Entonces, pero la educación no solo es la escuela, pero también es la familia. Los padres, las madres tienen que potenciar el desarrollo intelectual de sus hijos, de modo que entonces la escuela, las instituciones como la escuela, con la responsabilidad que tiene el gobierno, la familia, con la responsabilidad que tenemos de los hogares, pero también lograr que en la sociedad haya un clima de reconocimiento de la importancia de la ciencia, del conocimiento, del saber, y esto nos lleva a que tenemos que aprender de nuestro pasado. Hemos tenido un pasado glorioso y necesitamos conocerlo. Entonces hay que ir a la historia. Ya lo decía algún pensador, la historia es la maestra de la vida. Tenemos que conocer nuestro pasado glorioso para que con ese conocimiento podamos en el presente seguir proyectando las glorias de la sociedad mexicana. Excelente, excelente reflexión en ese aspecto, doctor. Realmente hasta a mí me pone así como los ánimos de punta, porque quienes nos decimos dedicar también una parte a la divulgación científica, pues tenemos muy enraizada esa parte, ¿no? De que realmente nosotros sabemos que nuestro México tiene una historia vasta, ¿no? Una historia muy completa, realmente al día de hoy sabemos que todavía existen conocimiento de nuestras civilizaciones que aún día de hoy se siguen estudiando por lo complejo que era su pensamiento, ¿no? Nosotros, pues, tengo entendido que a lo mejor cuando llegaron los españoles y veían que teníamos, teníamos cierto pensamiento, pues no, demeritaron esa visión cosmológica, ¿no? De lo que era nuestra filosofía como tal. Es algo muy bonito y eso espero que también nuestros compañeros que están todavía en la sala de Zoom y que se encuentran también en Facebook, pues hagan reflexión de esa parte, que no debemos de tener miedo al involucrarnos a lo que es nuestro pasado, ¿vale? Doctor, le agradecemos bastante mucho su tiempo. ¿Le parece que 3 preguntas más para que podamos dar por culminada esta gran charla que nos está compartiendo? Reiterándole pues también pues una visita, ¿no? Realmente a lo que ha sido nuestro municipio. Nos gustaría que en determinado momento, cuando las condiciones nos lo permitan, pues nos pueda acompañar en lo que es este recinto de Casa de Cultura José Antonio Alzate, porque vamos, creemos que merece la pena, sabemos que merece la pena que
que usted, como un gran personaje, un gran estudioso de lo que ha sido José Antonio Alzate, nos acompañe en este recinto, ¿vale? 3 preguntas más, doctor, para que podamos dar por terminada esta gran charla. Una de ellas dice así: ¿cómo ve el panorama de la divulgación científica en México y en Latinoamérica? Entendiendo pues que tenemos 2 grandes personajes que nos dieron pues el primer pilar para la divulgación en América Latina, pero ¿cómo ve el panorama al día de hoy, doctor? Sí, es una necesidad hacerlo. Tenemos allí un déficit y yo tengo esperanza de que esto sea así, porque el presidente nuestro, como muchos presidentes de América Latina que hoy están en la ruta de gente muy progresista, puedan llevar a cabo la idea de Simón Bolívar de integrarnos como una gran nación. Y si logramos la integración de la comunidad de estados latinoamericanos, la difusión científica, la divulgación científica, la democratización científica debe ser un aspecto central para poder impulsar la renovación educativa en toda América Latina. Pero es un pendiente. Claro que existen pues, medios de comunicación. En Sudamérica ellos están un poco más avanzados. Tienen Telesur, o sea, una estación de televisión que le da amparo a la divulgación científica. En el caso de México tenemos Canal 11, tenemos TV UNAM, tenemos estaciones de radio, pero nos falta seguir impulsando esta labor. Y obviamente hay una sociedad en México dedicada a la divulgación científica, que la integran científicos, hombres y mujeres muy importantes que actualmente actúan en muchas universidades y que ayudan a propagar el conocimiento científico. Es una tarea pendiente, pero que hoy tiene ya a promotores muy importantes. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, es por parte de nuestra querida amiga Carla Quetzali Valencia, a quien usted le manda un fuerte saludo. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella en alguna ocasión, en la misma sala donde estuvo usted, y nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué José Antonio Alzate no pudo lograr, no logró ser el cronista de la Ciudad de México? ¿Por qué no llegó a, como tal, a hacer esa parte, esa función? Los cronistas de la Ciudad de México en realidad pues son personas cercanas al poder, y Alzate, como una persona, una mentalidad cuestionadora y crítica, no necesariamente tuvo buenas relaciones con el poder. Cuando llegaba a hacer sus planteamientos o contrariaba alguna información no adecuada del virreinato, pues allí entró en ese tipo de contradicción que llevó a que le clausuraran sus periódicos. Primero le clausuraron el Diario Literario de México y luego ya al final de su vida también le clausuraron la Gaceta de Literatura, que es el periódico más importante culturalmente que hemos producido en la época virreinal, y todos están invitados a leer esa obra. Hoy esta obra la tenemos no solamente impresa, sino sobre todo a través del internet, están en PDF, lo ha publicado la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de modo que la Gaceta de Literatura de México, en 4 tomos, es una obra sensacional, pero no fue, y qué bueno que no haya sido el cronista de la Ciudad de México, porque fue en todo caso el cronista de la cultura de la Nueva España en esa época. Fue mucho más que haber sido un personaje que solo relatara los sucesos que sucedían, que acontecían en la Ciudad de México. Muchas gracias, y aprovechando también ese impulso que le da a lo que son las gacetas, a todos nuestros amigos que se encuentran en Chimalhuacán, delegación de Uzumba, los invitamos a que visiten el recinto de Casa de Cultura. Nosotros tenemos una pues reproducción, una versión impresa de los 4 tomos en lo que ha sido, en lo que es el recinto de Casa de Cultura. No los podemos prestar, obviamente, por la importancia de lo que es esta versión impresa, pero sí las podemos poner a disposición de consulta y sobre todo para que le den una ojeada. Yo he tenido la oportunidad de leer estas gacetas y créanos, es una maravilla, lo cual me lleva a la última pregunta, doctor.
Entendiendo que la mayoría de los libros se escribieron, o mejor dicho, la mayoría de la información provenía del occidente, ¿cómo era que José Antonio Alzate podía tener acceso a esta información? Y sobre todo, ¿cómo fue el papel de traducir estas obras que él adquiría para poderlas pues hacer llegar en su periódico, la Gaceta de Literatura de México? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo hacía José Antonio Alzate? Bueno, tres puntos para resolver su pregunta. Primero, Alzate fue un conocedor de otros idiomas. No solo supo latín, no solo supo griego, sino también sabía leer inglés y francés. De modo que él, y esto es una enseñanza para todos los estudiantes, que tienen que dominar más de un idioma, más de nuestro español, y Alzate es un ejemplo en ese sentido. Entonces podía leer informaciones de otras partes. En segundo lugar, él tuvo contacto. Doctor, me parece que, a ver, Nos perdimos. permiten. Doctor, perdón que lo interrumpa. Justo cuando empezaba a darnos la respuesta se cortó un poco su internet, entonces no sé si nos podría volver a responder, bueno, como tal, empezar la pregunta, por favor. La respuesta, sí. La, Bueno, la, la mire, respuesta, perdón. sí. Mire, le decía, uno es de que este hombre fue un políglota. Y esa es una invitación para todos los que nos escuchan. Hay que dominar más de un idioma, es importante. Ya Alzate lo demostró, sabía francés, supo inglés y claro, dominó el latín, dominó el griego, entonces es un verdadero políglota. Esto, cuando uno domina más de un idioma, pues tiene mayores posibilidades de conocer lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Dos, él tuvo contacto directo con personajes que le nutrieron informaciones nuevas. Él pudo entonces cultivar conocimientos de frontera y luego esos conocimientos no solamente los tomó, sino que los compartió a través de sus publicaciones. Y tres, este hombre, claro, este hombre leyó libros que a veces estaban prohibidos porque tenía amigos en el poder religioso. Y entonces con estas lecturas permanentes, él pudo realizar cosas sensacionales y logró incluso ir más allá de lo que le daban informaciones otras personas. He reiterado aquí, hoy tenemos un problema del cambio climático muy grave. Por eso se están prohibiendo el uso de combustibles fósiles. En la época de Alzate, él fue el primero que estableció la idea de que el cambio climático también era un fenómeno que provocaba el sol a través de las manchas solares. Él lo dijo, lo escribió en un artículo en 1783, 84, ahora no recuerdo, en el mes de noviembre del 84, publicó un artículo donde explica esta idea de que las manchas solares son un factor del cambio climático. Y un astrónomo inglés de apellido Herschel lo escribió 20 años después y todos piensan que Herschel es el primero que dijo esto, cuando en Nueva España 20 años se había anticipado José Antonio Alzate. Por eso la grandeza de este personaje. Han sido muy complacientes todos ustedes, les agradezco su atención y bueno, Alzate es ejemplo que lo tenemos que tomar para seguir en la idea de propalar el conocimiento científico como la llave para resolver muchos de nuestros grandes y pequeños problemas. Muchas gracias a todos. No, realmente, al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por brindarnos esta gran charla, o sea, sobre todo, pues básicamente también dándonos una parte motivacional hasta cierto punto de que nosotros realmente tenemos un prestigio, un pasado grande, ¿no? Perdón.
No se preocupe, doctor. De hecho, ahorita estoy compartiendo pantalla para dar por finalizada como tal esta gran charla que nos acaba de compartir, reiterándole nuevamente la invitación a que pues visite nuestro municipio, visite pues este recinto que es Casa de Cultura José Antonio Alzate cuando ya las medidas nos las puedan, pues nos los permitan, ¿vale? Me voy a dar la oportunidad de leer el siguiente reconocimiento que pues lo tenemos listo para entregárselo y sobre todo, bueno, obviamente se lo vamos a mandar de manera digital, ya que pues por esta parte de la pandemia se tuvo que hacer esta reunión, esta gran charla de manera virtual, pero pues dejando la invitación, doctor, de que pueda hacer especial su participación en nuestro municipio. Dice así: el H Ayuntamiento Constitucional de Ozumba 2022-2024, en coordinación con Casa de Cultura José Antonio Alzate, otorgan el presente reconocimiento a doctor Alberto Saladino García, por su valiosa participación en Festival Sate, La Ciencia a tu Comunidad, con la ponencia magistral, dos científicos de la ilustración hispanoamericana, José Antonio Alzate y Francisco C. de Caldas. La fecha nos dice Ozumba, México, a 10 de febrero del 2022, y firma al alcance el presidente municipal, Valentín Martínez Castillo, presidente constitucional de Ozumba 2022-2024, y nuestra querida directora, Frida Alejandra Valencia Valencia, coordinadora de Casa de Cultura, José Antonio Alzate. Doctor, muchísimas gracias. Nos sentimos muy agradecidos, muy orgullosos de haber contado con su participación en este desarrollo del Festival Sate, La Ciencia a tu Comunidad, de parte de nuestros queridos amigos de la Escuela Preparatoria Oficial número 122 y del CBT Chimalpopoca. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que pues su agenda está un poquito saturada y gracias por darse este tiempo para poder compartir su conocimiento. Doctor, ¿alguna última palabra, algún último comentario para nuestros queridos amigos o dejamos así como tal la participación? Pues solamente insistir en que hay que seguir promoviendo esta labor. Tienen a ustedes en Ozumba a un personaje envidiable y yo creo que debe seguir siendo el eje rector de la democratización de la cultura para bien de todos los habitantes de Ozumba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es así como despedimos a nuestro querido amigo, el doctor Alberto Saladino García, que vamos a hacer todo lo posible para que cuando esta pandemia disminuya, pues podamos gozar de una charla presencial de nuestro querido amigo experto en el tema de lo que es José Antonio Alzate. Y es así como damos por concluida esta participación, esta primera conferencia en lo que es el Festival Sate, estas actividades que estamos desarrollando Casa de Cultura José Antonio Alzate, en coordinación, en ayuda del gobierno municipal de Ozumba de Alzate y también de la mano de muchas sociedades de divulgación científica. Tenemos la oportunidad de que hoy vamos a trabajar en la delegación de Chimalhuacán, así es que todos nuestros amigos del CBT Chimalpopoca, aparte de que hoy fue la conferencia, a partir de las 4 de la tarde vamos a visitar su delegación con experimentos científicos, con algunos talleres para niños y sobre todo con observación con telescopios, observación astronómica y explicación de una exposición de mineralogía. Entonces, a partir de las 4:30 en su explanada de la delegación vamos a estar ahí. Espero nos puedan acompañar una visitada y repliquen esto con sus amigos, con sus primos, para que puedan aprovechar todas estas actividades que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy en Chimalhuacán. Para continuar con este festival, mañana vamos a visitar la delegación de Tecalco. El sábado se va a hacer la misma demostración de experimentos y exposición de mineralogía en Casa de Cultura José Antonio Alzate, y cerramos el día domingo con una observación masiva que nos van a visitar alrededor de 5 sociedades de divulgación científica provenientes de la Ciudad de México, y el día lunes cerramos con una conferencia de la doctora Dalia, igual con el tema de José Antonio Alzate y sus publicaciones y sobre todo el impacto en la sociedad novohispana. Entonces, esto actividades que tenemos preparadas para ustedes, esperemos que la estén disfrutando. Gracias a todos nuestros amigos de la EPO número 122 que nos acompañaron en Facebook de Casa de Cultura José Antonio Alzate. Esperemos que les haya gustado.
Recibimos todos los comentarios. Si faltaron algunas preguntas, pues nos las pueden mandar vía correo o básicamente por la página de Facebook de Casa de Cultura y vamos a responderlas. Es así como concluimos esta participación. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que la pandemia nos permita que estas reuniones pues ya sea de manera presencial, porque sería todo un honor poderlo recibir en esta comunidad de Ozumba de Alzate. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por su tiempo. Nos vemos en las actividades de Casa de Cultura y no se olviden seguir Casa de Cultura José Antonio Alzate en todas sus distintas redes sociales. Gracias y que pasen una excelente tarde.